Muchas gracias por invitarnos a este ciclo de fenómenos hidrometeorológicos extremos y cambio climático, y en particular a Felipe Arreguín y a mí para hablar específicamente sobre el impacto del cambio climático en el ciclo del agua, cosa que nos ha resultado realmente muy interesante porque nos permite reflexionar sobre muchas cosas que están sucediendo hoy en México y en el mundo en general. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos ustedes. Eh, Nosotros como ingenieros y como dos personas que hemos vivido, bueno, el doctor mucho más tiempo, yo 40 años trabajando al lado de los amigos de Protección Civil, atendiendo los problemas y metiéndonos a las inundaciones, al lodo, a los caídos. Queremos platicar con ustedes, sí, los aspectos del cambio climático, pero también muchos factores más que tienen que ver precisamente con los fenómenos que ustedes tienen que atender. Y básicamente nos referimos en el caso del agua a dos de los fenómenos extremos. Hay otros, pero nos vamos a referir a las inundaciones y a las sequías. Miren ustedes, tenemos que partir seguramente ya, como han tenido en este día, varias presentaciones, se habrá hecho referencia al panel intergubernamental de cambio climático, un panel en el que todos en el mundo acordamos integrarlos con nuestros mejores especialistas. Cada país mandamos ahí a nuestros mejores especialistas y ellos han hecho este sexto informe, que es el que ven ustedes aquí. Y lo que vemos en él, así, son estos recuadros y estas letras rojas que quiero señalar para ustedes. Primero que nada, bueno, que no podemos evadir la responsabilidad, todos los seres humanos, de la influencia que hemos tenido en este cambio climático. Pero si ven en rojo allí, lo que nos dice que ya desde la década de 1950 se ha notado un aumento en la frecuencia de las olas de calor, en las sequías, esto es en todo el mundo, de los incendios, y por el lado de las inundaciones, ustedes notarán ahí que dice inundaciones compuestas en algunos lugares. ¿Y a qué se refiere esto de compuestas? Bueno, que sí, efectivamente, en nuestro caso, y por aquí es que voy a abordar lo que voy a platicar a continuación, efectivamente es el cambio climático, pero como señala ahí el IPCC, lo pueden ver ustedes, no lo digo yo, aparte del cambio climático, hay eventos propios de las regiones, de los países, como son, obviamente, la circulación regional, la circulación atmosférica, los monzones, y para nosotros, para ustedes, seguramente es más conocido el fenómeno del niño y la niña. Además de donde estamos ubicados, ¿verdad? Geográficamente, pues somos expuestos a estos fenómenos. Miren, este es un mapa donde pueden ver ustedes las trayectorias en diferentes colores. Tienen ahí la escala, seguramente se va a quedar con ustedes esta presentación, y ya podrán verlo con más cuidado, no pretendo que aquí lo distingan. Están ahí las trayectorias y las escalas de la intensidad de estos ciclones, están con colores que lo pueden ver ahí. Y si ven, hay datos ahí desde 1851. En aquel tiempo, pues no se hablaba todavía de cambio climático. Sin embargo, el país ya estaba afectado por estos fenómenos que gracias a ellos, y subrayo, independientemente de que ustedes frecuentemente ya lo estén llamando a Veracruz, lo estén llamando a Acapulco y a la Ciudad de México, y tengamos inundaciones, son un beneficio para México. Pero vean, ahí tienen esto. Obviamente esto genera pues inundaciones. Las dos fotos de la izquierda son de la Ciudad de México y la de la derecha de Tabasco. En el otro extremo tenemos el impacto de las sequías. Y otra vez, sí tiene que ver el cambio climático, pero miren ustedes, ¿dónde estamos ubicados? Estamos justamente en la franja donde están todos los grandes desiertos del mundo. Entonces, pues claro que tenemos que estar con estos efectos, con estos fenómenos extremos frecuentemente. Digo, si no hubiéramos tenido los problemas que tuvieron los mayas, tuvieron que emigrar precisamente por una sequía, los teotihuacanos, en fin, muchas de nuestras grandes culturas tuvieron los problemas. Problemas que se repitieron en la colonia y que se repiten actualmente. Esta es una gráfica
de los últimos años donde se registra el porcentaje del territorio que ha tenido algún grado de sequía. Igual, tal vez ahorita no vean ustedes abajo que están los colores, pero simplemente en esa gráfica lo que ven ustedes más oscuro, eso es una sequía más intensa. Y digamos, si el amarillo más clarito es la menos intensa. E insisto, es porcentaje del territorio. Y lo que ven en el eje de las X, el eje horizontal, son los años, ¿no? Hasta este año, 2026. Y pueden ver ustedes, en 2012 tuvimos una sequía terrible, ¿verdad? Y en estos días estamos viviendo una sequía. No se confíen, amigos de Protección Civil, porque generalmente luego nos vamos con la finta de lo que pasa en la Ciudad de México, de lo que pasa en el país, y no. El noreste tenemos las presas muy secas, tenemos grandes problemas de falta de agua. Esa es la fotografía del país. Para que vean ustedes un poco y que tengan alguna referencia, alguna información, si ustedes se meten en la red y simplemente ponen Instituto de Ingeniería, Fernando González, Felipe Arreguín, van a encontrar esta publicación. Y fíjense cómo ahí lo que hablamos es el impacto del cambio global, no del cambio climático, el cambio global sobre las presas. Es interesantísimo. Yo les recomiendo que lo bajen, que le echen una ojeada. Y ahí van a encontrar esta imagen que la sacamos de ahí precisamente. Si el cambio global sí incluye el cambio climático, como pueden verlo hasta abajo, en el círculo verde, pero también incluyen otros factores como el cambio en el uso del suelo. Vamos, ahí van a encontrar en esa publicación que hay referencias donde se muestra en cuencas donde pudieron medir que a veces causa más daño el cambio en el uso del suelo que el mismo cambio climático. En todo caso, lo que quiero que se quede en la mente de ustedes es que son fenómenos compuestos a los que ustedes tienen que enfrentarse. Eso es lo que quiero que se quede en su mente. La otra cosa que es importante es que seguido les hablamos nosotros de modelos, les hablamos así de cosas maravillosas, pero nunca le damos crédito, nunca reconocemos a quien mide. Créanme, esos son los héroes de la película, los que hacen las mediciones. Aquí tienen ustedes los puntos en el mundo, ¿verdad?, de estaciones donde se hacen mediciones. Si ven ahí son cerca de 103,000, más de 103,000 puntos donde se están haciendo mediciones. Y dirán ustedes, oigan, pero nos dijeron que este era un curso de protección civil para México. Acuérdense que ya los problemas no son del país, no son ni siquiera regionales, son problemas planetarios. Entonces, por eso es que nos interesa ver quiénes están midiendo para nosotros. Y luego, bueno, si vemos realmente quiénes están midiendo para nosotros, pues todos han oído, ¿no?, que los satélites nos están mandando información. Y si nos vamos a nivel de tierra, seguramente muchos de ustedes conocen estaciones climatológicas, a lo mejor hasta alguna estación hidrométrica por ahí, algunos que serán más afortunados, radares, todos ellos nos están dando datos. Ven por ahí unas radiosondas, un globo, ¿verdad?, que está midiendo cuál es la temperatura y todo esto en el espacio, pero también ven por ahí los aviones. Los aviones son una fuente increíble, no tienen ustedes idea, de información que nos dan. Son muchos datos. Se estima que tenemos del orden de teras, o sea, teras son 10 a la 12, o sea, un 10 con 12 ceros, imagínense qué números son, de datos. Entonces ustedes dirán, ¿y quién diablos va a ordenar, a analizar esos datos, ¿no? Entonces necesitamos herramientas modernas. Mira, esta foto me interesaba mucho plantearla, comentarla con ustedes, porque dentro de todos esos datos, cuando estábamos con el huracán, seguramente ustedes han oído hablar de los aviones cazahuracanes. Bueno, efectivamente, estos aviones cazahuracanes se meten dentro del huracán y hacen mediciones que nos sirven mucho a nosotros. La más importante es sobre todo la presión y la temperatura. Vean la fotografía del inferior a la izquierda, se alcanza a ver por ahí la hélice del avión y vean, está dentro del huracán, esa fotografía. Y lo que ven allá de blanco es la pared del huracán. Estas personas se están jugando la vida por nosotros para darnos los datos, para poder operar, para poder manejar las emergencias que ustedes enfrentan. Y luego, bueno, si yo les digo que nos estamos repartiendo todos en el mundo la responsabilidad de medir y de compartir,
Bueno, el mundo lo hemos partido en 4 grandes regiones, en donde todos tenemos que ver, ahí están las 4 regiones. Nosotros estamos en la región 4, esto es una organización de las Naciones Unidas, y si ven ustedes ahí, todos vamos a Haití, países muy pobres, todos los datos que tienen, sobre todo en los aeropuertos, muchos tienen mucha información. Toda esa información la compartimos y nuestra región la mandamos a Washington, ahí ya la analizan con grandes modelos y no la regresan y ya nosotros la adaptamos a nuestra topografía, a nuestras condiciones locales, ¿no? Bien, ya les dije, es un mundo de información. ¿Y ahora cómo le entramos? Tenemos que entrarle con las herramientas modernas de análisis. Yo sé que estoy hablando con compañeros que tienen doctorados, que son pocos, pero también compañeros que tienen secundaria. No se estoy planteando que aprendamos a hacer modelos, redes neuronales, ni nada, simplemente que ustedes utilicen cosas que están allá a mano de la computadora. Y me voy a referir básicamente a la inteligencia artificial. Miren, hay programas, ya está, ese anuncio que ven allí es del diario de Tabasco, donde dicen que ya entró a México este programa de DeepMind, en el cual podemos nosotros ver predicción del clima para las próximas 2 horas, 1 hora, 2 horas, tenemos ahí la información. Esto lo hacen con inteligencia artificial, insisto, esto es gratis, claro, como siempre la versión sencilla es gratis. Cuando tengan tiempo, métanse. Obviamente, IBM no se quiere quedar atrás y también tiene programas que nos ayudan a ustedes, a nosotros, a ver qué es lo que está pasando. Fíjense, por ejemplo, vean el segundo renglón, cada hora se está actualizando, ¿no? La otra cosa que ustedes deberían utilizar, en el caso de las sequías, hay programas que nos ayudan para hacer predicción, gestión, alertas tempranas. Esto es muy importante, sobre todo por el mensaje que les va a decir el doctor al final. Alertas tempranas. Esto es muy importante. Eso es un ejemplo, ¿no? En California, pero no, en muchos otros lugares. Se usa en California, en África, en Australia. En muchos lugares la NASA ya nos está poniendo a disposición toda esta información. Si ustedes quieren ver en el caso de las inundaciones, hay paquetes de estos gratuitos, sí, y podemos ver ahí predicción de inundaciones, alertas tempranas, monitoreo, ¿verdad? Acciones de mitigación en inundaciones. Ahí tienen ustedes las empresas. Ojo, no estoy promoviendo a nadie, a estas empresas tecnológicas, simplemente quiero darles a ustedes los datos para que los puedan utilizar. En el caso de las cuencas, también existen varios modelos que nos dicen modelar, hacer predicciones, optimizar el uso del agua, incluso algunos ya nos ayudan a tomar decisiones. Y bien, les decía, yo hasta aquí voy a terminar mi participación para dar la palabra al doctor, que hay muchas cosas más. Ustedes lo saben porque yo los he visto en la televisión cuando hay una inundación en una ciudad y uno ve la inundación y dice, ¿qué será realmente lo que provoca la inundación? ¿Es el cambio climático? Sí, una parte. ¿Es que está en una zona muy baja? Sí. ¿Es que está todo esto lleno de pavimento? Sí. Hay tantas cosas que esto lo verá el doctor con ustedes, pero quiero que entiendan que los fenómenos son tan complejos, los que ustedes enfrentan son tan complejos, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con el cambio en el uso del suelo, que tienen que ver con la basura, que tienen que ver con muchas cosas, y ojalá ustedes se quedaran con la mente de que son todos estos factores los que les pueden ayudar. Insisto, les habla un ingeniero, les habla alguien que ha estado viviendo en Tabasco meses, cuando se presentó una inundación, cuando se presentó el caído, etcétera, etcétera. Y el doctor, bueno, pues tiene mucha más experiencia que yo. Ojalá esto les sirva y siéntanse, va a haber un espacio para preguntas. Siéntanse con toda la libertad de hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias, le doy la palabra al doctor. Gracias, muchas gracias, Felipe. Voy a hablar con ustedes ahora de 3 casos específicos que hemos estudiado aquí en el Instituto de Ingeniería para identificar el cambio climático y su impacto en el ciclo del agua. Parece un tema muy sencillo y no lo es, porque al mismo tiempo que estamos observando el cambio climático y su efecto en la hidrología,
Estamos observando los cambios globales, estamos observando el cambio en el uso del suelo y vamos a hablar sobre el Valle de México. Primero, después hablaremos sobre el río Colorado y finalmente, nuevamente, sobre el río Grijalva de los trabajos que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, en el Valle de México tenemos que la intensidad de precipitación extrema entre 1980 y el año 2025 ha pasado de ser de 60 milímetros por hora a prácticamente 120 milímetros por hora, casi se ha duplicado la intensidad de lluvia y ello genera desde luego un problema de mayores daños por inundaciones. Pero esto no es aislado únicamente así, porque también tiene que ver, por ejemplo, el hundimiento de la Ciudad de México. Aquí en morado, en rojo, aparece el hundimiento que ha habido en los últimos 40 o 50 años, lo cual genera dificultades para operar el drenaje. Entonces, las inundaciones se deben al aumento, por un lado, de la intensidad de lluvia, pero por otro lado también a la ineficiencia del drenaje al tener hundimientos en la ciudad. Entonces, como conclusión general, estamos planteando que la complejidad y el impacto de las inundaciones en la ciudad hace imposible plantear una solución de corto plazo. Es más bien una solución de largo plazo que implica detener el hundimiento, implica reestructurar probablemente la ocupación del territorio para no ocupar las zonas de recarga de los acuíferos, por ejemplo, y eso implica un plan integral del manejo de la cuenca, en el entendido que deberá ser un programa continuo por los próximos 50 años. El siguiente caso que quisiera platicar con ustedes es la cuenca del río Colorado, que como saben es una cuenca que nace en el estado de Wyoming, prácticamente en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y llega hasta desembocar en el Golfo de California, en la parte norte del Golfo. Es un sistema básicamente en donde una parte importante es árida y pequeñas variaciones en la precipitación o en la temperatura puede traer cambios muy grandes en el escurrimiento y en su disponibilidad. Pero al mismo tiempo también tenemos un incremento muy grande en las demandas. El río Colorado drena una cuenca de 630,000 kilómetros cuadrados, como un 30% de lo que es el territorio nacional. Son 7 estados en la Unión Americana y 2 en México. Y básicamente tenemos una parte norte en donde tenemos la mayor parte del escurrimiento que tenemos en el río proviene de esta zona alta, de las montañas rocallosas. Y entonces una parte importante depende de cómo se derrite la nieve que se deposita durante las precipitaciones. Y si tenemos un cambio en las temperaturas, eso implica un cambio también en el régimen de las infiltraciones y de los escurrimientos. Tenemos entonces un volumen escurrido al año muy importante del río que tenía a principios del siglo pasado, de 18,500 hectómetros cúbicos. Y tenemos una capacidad de almacenamiento de 76,000 hectómetros cúbicos. Solamente 2 presas tienen prácticamente 68,000 hectómetros. Y aquí está nuevamente una representación del índice estandarizado de precipitación. En verde tiene las precipitaciones arriba del promedio. Y tenemos, por ejemplo, 1983, que tuvimos una inundación en el Valle de Mexicali. Y me tocó estar presente durante ellas. La última que realmente el río llegó al mar. Y la parte morada son las sequías, es el porcentaje de la cuenca que se encuentra bajo sequías. Y aquí pueden observar ustedes, hicimos un análisis de frecuencias y tenemos realmente que los periodos de retorno para sequías y también para excesos es de 13 años, entonces tenemos realmente variaciones de largo plazo. Y aquí tienen cómo realmente ha pasado el escurrimiento que llega al mar.
en amarillo en la parte alta. Prácticamente en los últimos 100 años tenemos básicamente cero llegando al mar, cuando los descubrimientos se mantenían iguales. Entonces vamos a ver una disminución en la parte baja de los escurrimientos del río que no se deben únicamente al cambio climático, sino al aumento muy grande de demanda que ha habido en la cuenca. Entonces, no nos engañemos, no se debe el bajo almacenamiento de las presas Hoover y Glen Canyon actuales únicamente al cambio climático, se debe al incremento muy grande de demanda, especialmente en los Estados Unidos, en donde se ha llevado agua de la cuenca del río Colorado a abastecer la ciudad de Los Ángeles y San Diego. Entonces, como conclusión, es un sistema altamente regulado, no hay evidencia significativa de cambios en las precipitaciones medias, pero sí en el incremento de la temperatura de más de 1 grado centígrado en 20 años. La reducción del escurrimiento y la modificación del régimen han generado impactos ambientales y los esfuerzos de restauración evidencian tanto el potencial de recuperación como limitaciones del sistema actual. Hablemos ahora de la cuenca del río Grijalva o Sumacinta para evaluar la vulnerabilidad del sistema de presas del Grijalva ante los impactos del cambio climático. Hicimos hace años en el instituto, donde el río Grijalva está regulado por 4 presas, 2 muy importantes de almacenamiento, que es Angostura y Malpaso, que tienen también un volumen en el conjunto de las dos de 28,000 millones de metros cúbicos y que representan realmente una parte muy importante de la generación de energía hidroeléctrica que tiene el país. Aquí tenemos de la cuenca de Grijalva-Usumacinta en la parte izquierda las estaciones de precipitación y de temperatura que utilizamos para el análisis, y en la parte derecha una representación un poco churrigueresca de lo que son las isoyetas que plantean básicamente 3 zonas muy importantes en la cuenca: la parte más alta donde aparece el color azul, la parte media donde aparece un poquito el color café, y la parte de la valle, de la parte baja de la cuenca, que aparecen en colores verdes. Entonces, ¿cuáles son las anomalías en la temperatura que observamos del año 2010 a 2030? En la parte izquierda, pueden ustedes ver, es cercano a 1 grado en algunos casos, en la parte baja un poco mayor a 1 grado centígrado en esa década. Y en la década de 30 a 50, 1,6 grados adicionales, el incremento de temperatura en la parte baja, y aún en la parte alta tenemos 1,4 grados centígrados. Esto basado en los datos del IPCC. Veamos ahora lo que pasa con la precipitación. El pronóstico para 2030 es que tengamos una disminución de la precipitación tanto en la parte alta, más importante en la parte alta que en la parte baja, de 3%, y al año 2050 tendríamos un incremento todavía mayor de 3,8 en la parte baja y 6,7 en la parte alta. Esto quiere decir que vamos a tener, de acuerdo con estos escenarios del cambio climático, menos agua en la cuenca, que nos produce una disminución al año 2030 de la generación hidroeléctrica, que cuesta aproximadamente 2,000 millones de pesos por año, y hacia el año 2050 una disminución de 3,500. En esta diapositiva estamos tratando de mostrar qué pasa con la elevación del nivel medio del mar debido al cambio climático. Y estas son las conclusiones de la modelación que hicimos del río, de la función de la perturbación, del incremento del nivel de agua del mar. Nos plantean que hay una afectación de 40 kilómetros de la costa hacia arriba, que implica sobrelevar los bordos de protección y tener un mayor riesgo a medida que vayamos teniendo una mayor elevación del nivel medio del mar. Entonces, las acciones recomendadas para el río Grijalva en general de este análisis, en primer lugar, es mejorar la información climática usada en los sistemas de alerta temprana. Creo que ese es un asunto fundamental para poder disminuir el efecto negativo de las sequías. En segundo lugar, la restauración de cuencas para conservar y mejorar los servicios ambientales, el reordenamiento ecológico territorial,
La reposición de la generación hidroeléctrica, ya sea con termoeléctricas o con nuevas hidroeléctricas, nuestro mayor punto es fortalecer la prevención sobre la respuesta a la emergencia. Muchas gracias a todos por escucharnos.